Buenas tardes, estimados ingenieros. Bienvenidos a una nueva entrega del curso de diseño de naves industriales. Entonces, en esta clase lo que vamos a hacer es ver el diseño de nuestras conexiones, ¿no? Habíamos visto nosotros en la anterior sesión, en la anterior clase, que el apartado J es el que nosotros tenemos que aplicar cuando estamos queriendo diseñar las conexiones. Y las conexiones pueden ser soldadas, pueden ser conexiones enroscadas, o vale decir atornilladas, empernadas, pernos, y también puede ser una combinación mixta de estas, ¿verdad? Entonces, nosotros ahora lo que vamos a hacer es aplicar las conexiones, hacer el diseño de las conexiones en el programa RFM6, ¿de acuerdo? Muy bien, para hacer esto, sí, para hacer esto, nosotros tenemos que habilitar un complemento que se llama el diseño de conexiones, ¿de acuerdo? O uniones, ¿no? Tenemos aquí nosotros las uniones de acero. Ese complemento lo debemos de habilitar. Por supuesto, este complemento lo tenemos que tener en nuestro, lo tenemos que tener habilitado para poderlo utilizar. Entonces, aquí en normas 1, bueno, aquí está la normativa para el cálculo de acero de acuerdo a lo que es el ICC 360-2016. Y para el cálculo de perfiles conformados en frío vamos a utilizar el ICS 100 2016 también. Y aquí en normas 2 le decimos la norma que vamos a utilizar para el diseño de las uniones de acero. En este caso vamos a utilizar el ISC 360 y vamos a utilizar 2016. ¿De acuerdo? Le damos clic en aceptar y eso es todo en cuanto a lo que es la configuración para lo que es el módulo o el complemento de lo que es el módulo de uniones de acero. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es añadir nuestras uniones de acero. Nos vamos aquí en tipos para uniones de acero y le decimos nueva unión de acero, ¿sí? Le decimos nueva unión de acero. Se abre lo que es el cuadro de diálogo y en aquí lo primero que nos va a pedir es una barra, ¿no? ¿Dónde se va a asignar la unión? Entonces nos pide para empezar un nodo, ¿no? Y el nodo obviamente tiene una convergencia de una, dos, tres o más barras. En este caso, le vamos a decir, vamos a quitar los resultados, aquí le vamos a decir no queremos ver resultados. Y vamos a decir, bueno, la unión se trata de, o sea, en este nodo. Entonces le decimos, ahí está. Entonces, automáticamente el FM6 detecta, ¿sí? Detecta, miren ustedes ahí, esta conexión, o sea, este elemento y este elemento, los cuales tienen un nombre. Por ejemplo, el ID de esta barra, de la barra número 4, o sea, la barra número 1, titulada aquí barra número 1, es la barra número 4. Yo le puedo cambiar el nombre, ¿no? Y le voy a poner, por ejemplo, el dintel, ¿verdad? La barra número 2, que sería este que está aquí, que sería la correa o el larguero, yo lo puedo deshabilitar, ¿no? Lo puedo deshabilitar. Le voy a decir que no entre en la unión. Porque esta conexión, la conexión de este elemento, con el dintel, lo vamos a ver después. Y la otra barra, que es la 76, sería pues la columna. ¿De acuerdo? Le decimos en aquí la columna. Entonces le decimos aquí columna y ahí está. Tengo el dintel, tengo la columna, ¿no? Y tengo el elemento, ¿no? El dintel y la columna.
Ahora, o sea, ya sé que solamente se están quedando esos dos elementos para diseñar la conexión. En esta parte hacemos la configuración para el cálculo de las uniones de acero. Entonces aquí está predeterminado, podemos editar el predeterminado. Se puede realizar el análisis de pandeo, vamos a habilitar eso. Para realizar el análisis de pandeo se debe de tener habilitado el complemento de estabilidad, ¿de acuerdo? Y bueno, aquí están los factores de resistencia para el RFD, ahí está resistencia y tracción y cortante de tornillo 0,75, conexiones críticas de deslizamiento 1, aplastamiento de los agujeros atornillados, o sea, de los agujeros de los tornillos 0,75, resistencia y tracción combinada 0,75, junta de soldadura 0,75, coeficiente de material 0,90. Para ASD, ahí están los respectivos eh, datos. Y aquí está el análisis, ¿no? Que puede ser un análisis geométricamente lineal, que puede ser un análisis de segundo orden, P delta, el número máximo de iteraciones, el número máximo de incremento de carga para realizar el análisis de pandeo. Verificación del límite de deformación plástica, 5%. Este es un límite de deformación plástica porque nosotros lo que vamos a revisar en lo que es la conexión, pues va a ser, ¿sí? Va a ser, lo vamos a dar en aquí, control tras. Vamos a revisar los esfuerzos, ¿sí? Vamos a revisar los esfuerzos que existen dentro de la conexión. Por ejemplo, la conexión, la soldadura, finalmente se va a modelar como un elemento, un elemento área, un elemento bidimensional, donde vamos a poder medir los esfuerzos y las deformaciones. Entonces, por este lado nosotros podemos tener los esfuerzos, ¿sí? Por este lado nosotros podemos tener los esfuerzos, ¿sí? Los esfuerzos. Por este lado podemos tener las deformaciones, ¿sí? Las deformaciones. Y bueno, entre el esfuerzo y deformación va a haber lo que va a ser un módulo, ¿no? Un módulo secante del módulo de elasticidad. Entonces, existe una deformación límite. A partir del esfuerzo de excedencia, ¿sí? Existe una deformación límite que va a ser la pendiente de esta recta, que le vamos a decir que va a ser el 5%, ¿sí? Que va a ser el 5%. Entonces, vamos a decir, cualquier esfuerzo que pase este modelo, o sea, que pase el 5% de la deformación, a partir de la deformación de excedencia, vamos a decir que ya entra en una zona de plastificación y va a llegar hasta un máximo del 5%. Si excede, cualquier esfuerzo que excede una deformación plástica mayor al 5%, entonces vamos a decir que el material ha fallado. Esto del 5% no está en el AISC, no está en el AISI, no está en la normativa, pero se encuentra en el Eurocódigo, ¿sí? En el Eurocódigo ahí está esa recomendación de utilizar un 5%, ¿sí? Para el límite de deformación plástica. Si utilizamos un 5%, bueno, se han utilizado alrededor de varios años este modelo con 5% de excedencia en la deformación plástica, o sea, como límite. Entonces, no había pues ningún problema. ¿Por qué vamos a medir esfuerzo? Porque finalmente lo que va a ser el diseño, o sea, la revisión, va a ser por tensiones equivalentes o las tensiones de von Mises. Hay varias tensiones equivalentes de varios investigadores, ¿no? Que tenemos ahí. La más usada es la de von Mises, también tenemos de Rankin, ¿no? De Tresca y otras, pero vamos a utilizar la de von Mises, ¿sí? Los esfuerzos equivalentes de von Mises. Entonces se van a medir los esfuerzos equivalentes y no se debe superar el 5% en la deformación plástica. Perfecto. Luego de eso, pues bueno, el coeficiente para deslizamiento lo vamos a dejar como 0,30, el factor de retención de tornillo lo vamos a dejar como 0,70, el coeficiente para relleno
de conexiones críticas al deslizamiento como 1, ¿sí? Eh, Puedes pedir o no la verificación de la capacidad del metal base, ¿sí? Luego pues tienes el modelado del coeficiente de longitud de barra, número de segmentos de esquina redondeada de la sección, número de segmentos de la sección hueca circular, ¿no? Ahí está. Luego tienes la configuración de malla de elementos finitos. Por defecto se encuentra el tamaño mínimo de 10 milímetros y el tamaño máximo de 50 milímetros. Puede ser que sea muy grande, puede ser que sea muy pequeño. Bueno, va a depender de la cantidad de conexiones que nosotros tengamos, ¿no? Entonces, de acuerdo a la cantidad de conexiones que tengamos, pues el programa va a demorar más o menos según sea este número de elementos finitos. O sea, la calidad de la malla de elementos finitos. También tienen aquí lo que va a ser las mallas para las soldaduras, ¿no? Tamaño máximo, 10, 30. Para los tornillos, ahí tenemos el factor de radio de afinamiento, las chapas, ¿no? Bueno, le vamos a dar valores por defecto. En el pandeo le vamos a decir, bueno, el número de valores propios menores, le vamos a decir, bueno, dame 4, dame 10, dame... o sea, aquí se va a realizar un análisis por el método de valores propios lineal. También tienen ustedes el método progresivo con análisis de valores propios no lineal, pero demora un poco más. Sí, les recomiendo pues utilizar este, ¿no? El método de valores propios. Y bueno, ¿cuánto va a ser el factor de carga límite? Pues le vamos a decir 15, me parece suficiente, porque le vamos a decir cuando tengamos una carga crítica y la carga crítica de pandeo, bueno, sea 15 veces, ¿sí? Sea escalado 15 veces a la carga, eh, o sea, cualquier carga que supere por 15 veces a la carga de pandeo, entonces, o que esté que esté por debajo de esta, solamente vamos a tomar hasta las 15, porque las que están ya por encima ya no nos sirve. ¿Cuándo vamos a...? Es imposible pues tener 15 veces como máximo, ¿no? La carga de pandeo. Es imposible. Entonces le voy a decir que me reporte solamente valores menores o iguales a 15 veces la carga de pandeo. Ese es el factor de carga límite. Perfecto. Entonces con eso ya tenemos todo configurado. Le decimos borrar todos los dibujos en el chile, le decimos OK, le decimos aceptar y ya está. Bueno, si tú quieres determinar cuál es la rigidez de lo que es la conexión, si va a ser una conexión rígida, medianamente rígida o una conexión que solamente sea por cortante, una conexión articulada, bueno, en aquí, en el cálculo de la rigidez, bueno, uno le puede indicar, ¿no? Le puede indicar en aquí para el cálculo de la rigidez inicial, ¿de acuerdo? Se puede hacer ese cálculo. Eso lo vamos a ver, sí, más adelante. Por lo pronto calculemos nuestro perfil, aprendamos a configurar la conexión, ¿de acuerdo? Entonces, el extremo apoyado, bueno, el extremo apoyado pues va a ser el Intel tiene un apoyo, entonces el programa automáticamente se da cuenta. No siempre, o sea, uno de los dos elementos tiene que estar apoyado. ¿Por qué? Porque el programa va a hacer un análisis interno de estos elementos, ¿sí? O sea, de la conexión. O sea, como que le va a cortar por aquí al dintel, por aquí también lo va a cortar y luego pues el modelo no puede estar volando, ¿no? No puede estar eh, al aire. Entonces tiene que quedar, cualquiera de los dos extremos tiene que quedar apoyado para poderse resolver la estructura. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces ahí están los materiales, ahí están las secciones, ¿sí? Luego le damos clic en componentes. Aquí en la parte de los componentes, uno realmente lo que hace es construir la conexión. Que le añado un perno, que le añado una soldadura, que lo corto, ¿no? Que hago un corte en la barra, etcétera, etcétera. Uno ya en aquí hace lo que es la conexión, ¿de acuerdo? Uno construye, si vale el término aquí,
ya la conexión. En cuanto a lo que es la conexión, ¿sí? En cuanto a lo que es la conexión, ustedes pueden construir la conexión manualmente o pueden hacer que la conexión, ¿sí? Pueden hacer que la conexión, bueno, escoger dentro de lo que es la librería, porque aquí hay una librería, así como la que tiene el programa Idea Estática, ¿no? Entonces, en idea estática ustedes pueden, por ejemplo, en idea estática ustedes pueden seleccionar uniones, o sea, uniones o tener plantillas, ¿no? En lo que es el programa RFM6, lo mismo, ¿no? Es exactamente lo mismo. Se puede hacer aquello, ¿sí? Se puede hacer aquello. O sea, es fácil. Nosotros podemos indicarle al programa, ¿sí? Alguna plantilla y bueno, el programa tiene un montón de plantillas precargadas y bueno, que solamente es cuestión de seleccionar y una vez que uno lo selecciona, pues ya la plantilla se aplica automáticamente. Por ejemplo, vamos a chequear aquí. Vamos a ver las plantillas que tiene el software, ¿sí? Las plantillas que tiene el software. Ustedes le dan clic ahí y se les abre lo que es el editor, ¿no? Se les abre lo que es el editor. Y en aquí ustedes tienen varios tipos de conexiones. Por ejemplo, tienen uniones de vigas entre sí, que no es el caso. Unión de viga con pilar, que puede ser el caso, ¿no? Unión de una viga con un pilar. Tienen ahí con chapa, con rigidizadores, con chapa, ¿no? Una conexión de rigidizadores de pilar 1 o esta, bueno, tienen ahí varios tipos de conexión, ¿no? Miren, hay variación de canto del ala, ¿no? Tienen diferentes formas de poder conectar. Por ejemplo, yo le voy a aplicar esta. Le vamos a aplicar esta. Le voy a decir aplicar plantilla y miren lo que va a pasar. Entonces miren lo que va a pasar. Se carga, ¿no? Está empezando el programa analiza cómo lo va a construir, ¿no? Cómo va a construir esa conexión. Y en este momento, miren, con una conexión medio rara, ¿no? No parece. Bueno, entonces, ¿qué decimos en aquí? Le decimos, bueno, la columna es la columna y la viga es el dintel. Ah, entonces mira que ya le has dado un poco más de información al programa y mira, ¿no? Ya lo ha podido incorporar, ¿cierto? Ya lo ha podido incorporar. Ahí está. Lo ha podido incorporar. Entonces tienes más opciones, por ejemplo, tienes esta, y si dices esta, aplicarla, por ejemplo, vamos a ver si el FM6 o sea, vamos a aplicar este tipo de conexión a este elemento que está, por supuesto, que tiene un ángulo. Entonces ahí le dices, el dintel, la columna es la columna, la viga es el dintel. Y vamos a ver cómo hace su conexión y mira, ahí tiene su conexión, ¿verdad? Ahí está. Y en cuanto a lo que es este rigidizador, pues como este ángulo está eh, parado, ¿no? O sea, es un ángulo abierto, no es un ángulo a 90 grados, por eso es que no está pudiendo aplicar este rigidizador que está ahí abajo. Luego tienes esa opción, tienes esta opción, ¿no? Igual tú le dices aplicar plantilla, el programa es muy inteligente, ¿no? Eh, para poder aplicar las plantillas. Y por supuesto, podemos construir cualquier conexión, ¿no? De igual manera le digo aquí que el dintel, la columna es la columna y la viga es el dintel. Y entonces, mira, ahí lo aplica de esta manera. ¿Se dan cuenta? Luego tienes esta conexión, tienes varios tipos de conexiones. Le vamos a aplicar esta, ¿de acuerdo?
Le vamos a aplicar esa conexión. Ahí está. Creo que ya quedó así, ahí está. Le decimos clic en aceptar. Y bueno, tenemos ya la conexión. El programa está sugiriendo que le coloquemos, obviamente ahí están las placas, ¿no? Ahí están las placas y los rigidizadores. Entonces es una conexión al final con una placa y la placa está quedando atornillada. La placa está quedando soldada, miren ahí ustedes, en la parte inferior y en la parte superior. En aquí, en comprobación plausible, ustedes van a ver algunos errores. O sea, si es que en aquí dice no se encuentra ningún error, quiere decir que la conexión, la separación entre los miembros, por ejemplo, la separación entre pernos está correcta, no hay ninguna sobreposición, entonces eso les dicen aquí que todo está bien. Pero lo vamos a editar, ¿sí? Lo vamos a editar. Para empezar, la chapa frontal. La chapa frontal, sí, la chapa frontal, miren, está la barra unida que va a ser el dintel. Se ha colocado una chapa frontal. Si ustedes quieren, por ejemplo, ver en aquí cómo se hace ese proceso, ustedes pueden insertar un componente al inicio, un componente al final. Y aquí tienen varios componentes. Por ejemplo, en aquí tienen lo que es una placa de corte, tienen un corte de barra para hacer muescas, ¿no? Tienen aquí las chapas, chapa frontal, por ejemplo, la que se ha añadido ahí, y simplemente es añadir los datos. O sea, cuál es la barra, te quieres unir a qué elemento, o sea, la referencia, es la columna, el material de la chapa. En este caso le vamos a decir que va a ser un material A36, ¿sí? El material de la chapa. Y por si acaso esto es importante revisar, ¿sí? Es importante revisar. Vamos, por ejemplo, a lo que es el capítulo de conexiones. Nos vamos en aquí a una tabla, ¿sí? Nos vamos en aquí a una tabla. Revisamos la tabla de zona de pretensión mínima. Eh, Nos vamos a la siguiente tabla. Lo buscamos. Sí, lo buscamos, lo buscamos. A ver. Esta tabla, estimados. Aquí está el metal base, ¿no? Aquí está, requisitos del metal de aporte, ¿verdad? Entonces, cuando estemos utilizando, sí, cuando estemos utilizando acero A36 con espesores menores a 19 milímetros, puedes utilizar electrodos E60 y E70, ¿no? Entonces, nosotros vamos a utilizar un material base que va a ser el A36, ¿sí? Y el espesor que le vamos a proponer va a ser de 10 milímetros. Vamos a ver, yo todavía no sé si esta chapa va a funcionar o no va a funcionar. Bueno, le podemos dar 12, 15, a ver, unos 12 milímetros le vamos a dar el espesor de la chapa. Y bueno, la desviación superior. ¿Cuál es la desviación superior? Bueno, es esta desviación que ustedes ven ahí. Yo le puedo decir, por ejemplo, podemos tener unos 20 milímetros de desviación superior y bueno, la chapa sale por encima, pero ¿para qué vamos a querer que salga por encima, no? Le vamos a dar ahí en 10 milímetros suficiente. En la desviación inferior sí, voy a querer que se desvíe un poco más abajo, por ejemplo, unos 50 milímetros, más unos 150 de repente, o 200 milímetros. Ahí, porque voy a querer colocar otro tornillo más, ¿sí? Voy a querer colocar más tornillos. A la izquierda y a la derecha son las desviaciones que tienes aquí, ¿no? Izquierda y derecha. Por ejemplo, tú le dices, bueno, quiero 10 milímetros, izquierda, derecha, ahí está, ¿no? Y así estaría quedando la conexión, o sea, la chapa. Aquí me parecen mucho 200, quizás va a ser unos 150 nada más. Ahí está. Y bueno, sí, eh, el tornillo, ¿cómo lo podemos hacer con el tema? O sea, la calidad de nuestro tornillo, ¿no? La calidad del tornillo. Los tornillos pueden ser A325, ¿sí? O A490.
Estos dos son tornillos de alta resistencia, ¿sí? Son de alta resistencia. El otro tipo de tornillo, que es el A307, son tornillos de baja resistencia. O tornillos, digamos, no son tornillos indicados para hacer conexiones por fricción o conexiones de tipo aplastamiento, ¿sí? Son tornillos que soportan una menor cantidad de tensión, los A307. Entonces vamos a utilizar un A325, ¿les parece? Un A325 y podemos utilizar, bueno, ustedes dicen, bueno, queremos utilizar 5 octavos, de media, ¿no? De 3 cuartos, ya ustedes deciden, ¿no? El diámetro del tornillo que van a utilizar. Por ejemplo, si estamos utilizando uno de 5 octavos, ¿sí? Uno de 5 octavos, estarían hablando de un tornillo de 16 milímetros de diámetro, ¿no? Si estaríamos utilizando uno de media, ¿sí? Si estaríamos utilizando uno de media, estarían hablando de 12, ¿no? De 12 milímetros, ¿de acuerdo? Si están hablando de tornillos de 3 cuartos, estaríamos hablando de tornillos de 19 milímetros, ¿cierto? Y así sucesivamente. Entonces le vamos a dar tornillos de 5 octavos. Aquí yo le puedo decir la separación transversal. ¿Mm? Separación transversal. Por ejemplo, yo le voy a colocar a 50, sabiendo que la chapa tiene un ancho de 170 y el ancho de la chapa es 170. Entonces yo puedo armarme mi ecuación. Ahora les muestro cómo pueden armarse ustedes la ecuación. O sea, la idea es entender, ¿no? Cómo está funcionando el programa. Cómo está funcionando el programa y cómo yo insertar las variables. ¿De acuerdo? Ahora vamos a ver si tenemos una vista en no, esa tampoco. Bueno, ahí les muestro. Aquí va a ser más fácil. Entonces, ustedes saben que el ancho B es de 170. Entonces, desde aquí hasta aquí hay 170 milímetros. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo es la cosa? De aquí a aquí le llamaremos una variable, por ejemplo, ¿no? Nosotros le daremos esa distancia. ¿Que van a ser simétricas a ambos lados? Sí, van a ser simétricas. Y la distancia que hay de aquí hasta aquí la vamos a llamar X. ¿Les parece? X. Y estas de acá la vamos a decir, bueno, que queden a 50 milímetros. 50 milímetros. Pero ingeniero, tiene que cumplir con la distancia mínima al borde. Claro, tiene que cumplir con la distancia mínima al borde. ¿Cuánto habíamos dicho que es la distancia mínima al borde? Vamos a abrir a ver eso también está en la normativa, también está en lo que es la diapositiva. Vamos a abrir la diapositiva. Aquí está. Los tornillos deben estar a una distancia suficiente para permitir su instalación eficiente y prevenir fallas. ¿No? La separación mínima es por lo menos de 3 veces el diámetro. ¿Cuánto es 3 veces el diámetro? Habíamos dicho que estamos utilizando tornillos de 5 octavos de pulgada, ¿sí? De 5 octavos de pulgada. Entonces, estamos hablando de tornillos de 16 milímetros. 3 por 16 serían 48. Entonces, la distancia mínima entre tornillos, distancia mínima entre tornillos, va a ser igual a ¿cuánto? A 3 veces el diámetro. 3 por 16 son 48. Vamos a colocar 50 milímetros. Ahí está. O si quieren, colocamos 48 milímetros. Es la distancia mínima entre tornillos. Ahora, al borde. La distancia mínima al borde dice que tiene que ser igual
La práctica común consiste en colocar un sujetador a una distancia mínima al borde de la placa igual a 1,5 o 2 veces el diámetro del mismo. Perfecto. Entonces vamos a decir distancia mínima al borde. Bueno, va a ser igual a 2 veces por 16. Lo vamos a tomar 2 veces directamente. ¿Sí? Y esto nos da igual a ¿cuánto? 2 por 16 serían 32 milímetros. Ahí está. Perfecto. Con esos datos decimos excelente, excelente, ya sabemos. Entonces aquí le vamos a decir, bueno, vas a tener entonces 50 milímetros al borde, cosa que cumple con esos dos requisitos. Entonces aquí vamos a decir, muy bien, entonces esto va a ser 50 milímetros, esto va a ser X, no sabemos, y esto de acá va a ser 50 milímetros, ¿de acuerdo? Entonces armas tu ecuación, esto vale 170, ¿verdad? La base 170 es igual a 2 por 50 más X, y despejas X y ahí tienes, ¿no? Esto es X, esto es 50 milímetros, ahí está, este es 50 milímetros, ahí está, ¿sí? Y despejamos X, ¿no? Despejamos X. Entonces, despejamos X ahí, decimos 170 milímetros es igual a 2 por, aquí dice 2 por 10, ¿no? Eso está mal. Este es 170 es igual a 2 por 50 más X. Esa es la ecuación. Y despejamos X y X nos sale 70. ¿Sí? X nos sale igual a 70. Entonces X es igual a 70 milímetros. Separación entre tornillos. ¿Cuánto tiene que ser? Mínimo 50. Distancia al borde, habíamos dicho 2 por 16. ¿Cuánto nos daba 2 por 16? 2 por 16, 32. Cumplimos tranquilamente, ¿no? Cumplimos tranquilamente, 2 por 16 son 32, cumplimos tranquilamente. Entonces, por ejemplo, le podemos decir eso. O por ejemplo, yo puedo modificar, le digo, bueno, 40 que sea la separación a los bordes. Entonces le digo, la nueva ecuación va a ser igual a 170, que va a ser igual a 2 por 40 más X. Y en ese caso, ¿cuánto sería? A ver, sería, ¿cuánto vale X? 90, X vale 90, perfecto, me gusta más. Entonces agarramos y decimos, bueno, el primer tornillo va a estar a cuánto? A 50, perfecto, 50 milímetros, espacio. El siguiente tornillo, la distancia de aquí hasta aquí, ¿cuánto va a ser? 90, sí, 90, ahí está, le digo 90. Le digo espacio y bueno, lo puedo colocar, automáticamente el programa calcula la última distancia. Ahí está. Lo calcula, ¿no? Aquí le coloco, bueno, 40, ¿no? 40, 90 y ahí está. Y ahí está. 40 aquí y 90 al centro. Cosa que yo le doy 50, ¿no? 70 era la otra solución. Miren, ahí está, la distancia de este es 70, pero no me gusta. Me gusta más esta, 40, 90, 40. Listo, estamos utilizando dos tornillos. Ustedes deciden aquí el número de tornillos a utilizar. En la vertical es lo mismo. Yo le voy a decir, colócate un tornillo acá, colócate otro tornillo por aquí y colócate un tornillo abajo, ¿no? Allí que vaya uno, dos, tres, cuatro, cinco tornillos le vamos a decir. Cinco tornillos, ahí está. Cinco tornillos. Ahora vamos a hacer igualmente el cálculo, ¿no? Vamos a hacer igualmente el cálculo. Bueno, la distancia total en H, miren, es de 556,5. 556,5. La distancia total, ¿verdad? En H. Entonces le voy a decir, desde aquí hasta aquí existe una distancia, ¿verdad? Y esa distancia le voy a colocar, por ejemplo, 60. Dice 29, bueno, 50.
Le voy a decir, por ejemplo, 50. El perfil es un IP40, ¿no? Aquí tengo 40, ¿verdad? 40. Entonces tengo 40 y, o sea, tengo 400 milímetros. 400 milímetros. Esto de aquí me parece un poco medio largo, lo vamos a colocar a 140, 120. Ahí está. Quiero colocar un tornillo nomás allá abajo. Perfecto. Entonces le digo, miren por ejemplo, le digo 50 el primer tornillo. Aquí está colocado a cuánto, a ver. Aquí está colocado a 60. Este tornillo se encuentra a 60. O le puedo decir 60, 50. Bueno, la distancia que nosotros querramos, ¿no? La clave es que, o sea, la idea es que se pueda atornillar. De aquí hasta aquí le voy a decir 60. Luego tendría eh, lo que son, eh, sería 400 menos 60, pero en realidad sería menos 50 porque aquí hay 10 milímetros por encima, entonces sería menos 50. Tendría 350. Yo en aquí quiero 4 tornillos. 350 dividido entre 4 serían a 87,5. Cada tornillo estaría a una distancia de 87,5, 87,5, 87,5. A ver, hagamos el cálculo. Entonces, la primera que esté habíamos dicho, 50 o en 60, no hay problema. Ahí está. La primera que esté en 60. La siguiente va a estar de ahí a la siguiente tornillo sería de 87,5. ¿De acuerdo? 87,5. Siguiente tornillo, 87,5. Siguiente tornillo, 87,5. Siguiente tornillo, bueno, que se calcule, ¿no? Automáticamente. Y ahí está. Miren, he colocado los tornillos de forma simétrica. ¿Sí? O sea, ahí está. Aquí le voy a decir 100 nada más, me parece muy grande. Ahí, y el otro tornillo, el inferior, el de abajo, estaría yendo también a 60, el otro está yendo a 124, ¿sí? A 124 de aquí hasta aquí, cosa que me parece bien, ¿no? U otro que podría ser es un poquito más, ¿no? Separarlo, quizás 90, el primero en 60, el siguiente en 90, 90, 90, y ahí está. O si quieren un poquito más, ¿no? 60, 100, 100, 100, y el siguiente se calcula automáticamente. Es que este de abajo vamos a tener problemas, ¿no? Para atornillarlo. Entonces, estaba bien nomás 60, 90, 90, 90, y ahí está. Ahí me parece bien. Aquí le podemos decir, por ejemplo, muy grande, 80 nada más ahí abajo, y, y podemos calcular ahora nuevamente, o sea, 90, ahí, y el siguiente tornillo que esté, por ejemplo, lo hacemos de nuevo, 60, 90, 90, 90 y 120.
Eso, ahí está. Perfecto. Esa va a ser mi conexión. Vean que he configurado lo que son 4 tornillos, más este de abajo son 5 tornillos y además está soldado, ¿no? Está soldado. Ingeniero, ¿cuáles son esas soldaduras? ¿Cuál es el espesor? ¿Dónde seleccionaba el material? Aquí está. Para empezar, tú le puedes seleccionar cómo quieres la soldadura. ¿Quieres en doble ángulo? ¿En un solo ángulo? ¿Cómo lo quieres? Entonces aquí tú le dices, mira, quiero soldadura en un ángulo, parte delantera, parte trasera, ángulo doble, soldadura a tope, parte trasera, parte delantera, parte trasera. Yo le voy a decir soldadura en doble ángulo, ¿sí? Arriba y abajo. Espesor. Bueno, le voy a decir un espesor de la soldadura, por ejemplo, de unos 8 milímetros. Muy grande, ¿no? 6 milímetros. 6 o 7. Sí, ahí está. Cuidado que también se pase, ¿no? Porque no puede salir la soldadura fuera de lo que es nuestra chapa. Y en ese caso sería muy grande nuestra soldadura y nuestra chapa pues estaría insuficiente. Si es el caso, ustedes pueden añadirle un poquito más de desviación y ahí lo tienen, ¿no? Ahí está. Entonces le acabo de colocar la soldadura en el ala 1. En el alma, miren que también se encuentra soldada y estoy colocando soldadura E60, ¿no? Que es la soldadura que se recomiendan aquí. Puede ser para A36, puede utilizar o electrodos E60 o electrodos E70. Entonces estoy utilizando un E60, ¿sí? Y también le vamos a dar 7 milímetros. Y allí también le vamos a dar 7 milímetros. Ahí está. Tanto para el alma, aquí está, el alma se está soldando. El ala de abajo también se está soldando. Veamos si hay algún error, no se encuentra ningún error, perfecto. Rigidizadores. Estos rigidizadores pues también lo analizamos, ¿no? Ahí está, este es el rigidizador. Vamos a decir el espesor, supongo que va a ser suficiente, unos 10 milímetros, ¿sí? Y bueno, tú le dices, ¿quieres que sea paralela, ahí está, al dintel, o quieres que sea perpendicular, así, de esa manera? Bueno, en este caso le voy a decir paralela. Puedes desviar su posición. Tú le das, por ejemplo, a una distancia por acá, esta chapa, ¿no? Se desvía, se cambia de posición. Puedes hacer la configuración del refuerzo, ¿sí? La parte del chaflán, ¿no? Este chaflanado que se tiene aquí, tú le dices cuánto va a ser ese chaflán, diciendo 25 milímetros, cosa que es suficiente para que pueda acomodarse al perfil. Y bueno, las soldaduras que van a tener. En este caso le voy a decir 6 milímetros nada más de soldadura. Ahí está. Entonces ese es el rigidizador parte superior. Rigidizador parte inferior, lo mismo, ¿no? Le decimos ahí la soldadura que va a ser de 6 milímetros. Y estoy utilizando el material A36. Ahí está. ¿Verdad? Perfecto. Ya está configurada mi conexión. ¿Sí? Hemos explicado paso a paso cómo configurar la conexión. Ya lo hemos hecho. ¿Sí? Ahora, si ustedes quieren esto, en el registrador también le pueden decir que sea paralela. Y miren, así va a ser la soldadura. Puede ser que sea paralela, le puede ser que sea perpendicular. Como ustedes realmente quieran, ¿no? La conexión.
Muy bien, excelente. Entonces, ya está, comprobación plausible, no hay ningún error, le damos clic en aceptar. Y luego lo que va a pasar es, pues en aquí se dibuja una conexión. Si ustedes van en aquí y le dicen en aquí en conexión, le dicen que quieren ver el modelo de uniones, y ahí pueden ver el modelo de uniones. Le dicen en aquí además que quieren ver su modelo vista sólida, y ahí pueden ver su conexión. Ahí pueden ver la conexión. ¿Verdad? Luego, ingeniero, ¿tengo que hacer lo mismo para el otro lado? ¿Será que tengo que hacer lo mismo? Bueno, la respuesta es no. Le dicen edición aquí, y en aquí le dicen dónde va a estar asignada, qué nodo. Le dicen, bueno, vamos a asignar también al otro nodo. ¿Cuál es el otro nodo? Este señor que está aquí. Le dicen aceptar y ahí está. Automáticamente RFM detecta la otra conexión, igual ignora la barra de arriba. Igual en aquí le coloca, ¿no? Ahí está, ya está configurado todo, ya está configurado todo el refuerzo. Le dan clic en aceptar y RFM detecta automáticamente que va a ser el simétrico y ahí está, la misma configuración. Perfecto, ingeniero, hagamos el cálculo. Queremos calcular. Perfecto, le dicen para calcular, cálculo de uniones, le dicen aceptar. Y bueno, es lo único que faltaba calcular. Se hace el cálculo, esperamos un momento, ¿no? Que se realice el cálculo de la conexión y vemos si es que la conexión pues es suficiente o no es suficiente, ¿no? De repente falla las soldaduras, de repente falla algún tornillo, algún perno, entonces ahí lo revisamos, ¿de acuerdo? Esperamos entonces un momento mientras realice el análisis. Muy bien, entonces luego de que se complete el análisis, aquí podemos ver, por ejemplo, los resultados, cálculo de las uniones en acero, tensión de formación, análisis de tensión de formación, análisis de pandeo. Ahora vamos a analizar, ahora vamos a revisar, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, lo primero que podemos revisar, por ejemplo, es la placa, ¿no? Hemos colocado una misma unión, ¿verdad? Un mismo tipo de conexión, tanto en este lado como en este lado, ¿verdad? Entonces, se está calculando, si ustedes ven aquí datos de entrada, ¿verdad? Objetos a dimensionar, se está diseñando los nodos 2 y 4. Es decir, este nodo y este nodo es lo que se está diseñando. Y tenemos en aquí el nodo 4 y en allí tenemos el nodo 2. Ahí estos son resultados eh, esenciales que debemos de revisar. Por ejemplo, en aquí tenemos la revisión de la chapa 1 de la placa de la conexión. Si nosotros hacemos doble clic ahí, ¿verdad? Nos va a salir cómo se encuentra eh, la conexión. O sea, nos va a salir toda la información de la revisión de la chapa. ¿Sí? Esperamos ahí un segundo. Y bien, aquí tenemos la información de esa placa. Entonces, como les había dicho, se va a revisar el estado límite de agotamiento resistente de acuerdo a las deformaciones plásticas equivalentes límites, deformaciones que se miden por las tensiones equivalentes de von Mises. Hayamos dado el 5% y tenemos un 0,7% de excedencia a nivel de plastificación, entonces por lo tanto el ratio cumple aquí en lo que es la chapa. Allí tenemos toda la información. Si nosotros vamos, por ejemplo, aquí, ¿verdad? Vemos ahí los resultados. Aquí podemos ver cuál es el comportamiento detallado, ¿verdad? Detallado de nuestro modelo. Por ejemplo, nosotros podemos ver tensiones equivalentes de von Mises. Estas son las tensiones equivalentes de von Mises. ¿De acuerdo? Ahí está. Se está viendo en kilogramos fuerza centímetro. Por aquí, en el tornillo, en esta parte existe 7,11 kilos centímetro cuadrado, ¿no? Vean ahí, por aquí abajo, ¿sí?
Tenemos también las tensiones. Bueno, llegando hasta un máximo, aquí está, de 3172, las partes rojas. Esta, bueno, aquí también puedo ver, ¿no? Miren, esto no lo voy a mostrar. Esto para que lo podamos ver. Así lo veremos mejor. Esta, lo que te estábamos mostrando hace un momento, es la tensión que hay en el tornillo. ¿Ven? Esfuerzo axial, tensión, y aquí si ustedes ven, esfuerzo se encuentra en toneladas. O sea que esta barrita, este tornillo que está aquí, está con una tensión de 7.11 toneladas. Si yo deshabilito superficies, ahí podemos ver las tensiones. Aquí tengo 711, 740, acá tengo 474, ¿no? Ahí están, esos son los esfuerzos axiales, se encuentran en toneladas en el tornillo. El esfuerzo cortante, el esfuerzo en la dirección Z, para cada uno de los tornillos, ¿verdad? Ahí está. Ahora voy a mostrar las superficies. Estas son las tensiones que se encuentran en las chapas, en lo que son, y miren, si yo quiero ver, por ejemplo, solamente lo que es, por ejemplo, las soldaduras, yo en aquí tengo la barra, tengo la chapa, ¿no? Ahí está, tengo las soldaduras. Yo puedo deshabilitar barras y chapas, de tal manera que me queden solamente las soldaduras, ¿no? Las soldaduras. Y el medio de fijación del tornillo también lo voy a desactivar. Ahí está. Entonces, solamente me han quedado lo que son las soldaduras. Yo les decía que RFM hace la modelación como, o sea, lo transforma, lo que es la soldadura, lo que nosotros habíamos hecho, lo transforma como un elemento de área, ¿verdad? Y lo que tenemos aquí es prácticamente son los esfuerzos, ¿sí? Que se encuentran, los esfuerzos equivalentes de Von Mises, que se encuentra en la soldadura, en la placa, porque ese modelo, esa soldadura se la ha modelado como placa finalmente, y se tiene ese detalle, ¿no? Vemos los resultados de esa manera, aquí están los gráficos. Podemos ver incluso que aquí en las partes rojas se encuentran, hay esfuerzos hasta 2112 kilogramos fuerza centímetro cuadrado. Podemos filtrar también, ¿no? Los esfuerzos. Nosotros hacemos escala. Esta parte, ¿no? de las soldaduras se encuentran con esfuerzos que llegan desde los 1922 kilos hasta los 2122 kilos. Solamente esa parte. Y obviamente tiene que ser en esta parte, la parte superior y en la parte inferior, ¿verdad? Y ahí está. Ustedes pueden filtrar como quieran, ¿no? Los resultados. Quieren ver algún resultado específico, ubicarlo donde se encuentra. Bueno, van aquí y pueden filtrar esos resultados. ¿De acuerdo? Y de la misma manera, los medios de fijación, aquí están, ¿sí? Puede desactivar las soldaduras. Aquí tienen ustedes los medios de fijación. En los medios de fijación, ustedes pueden ver, bueno, pueden ver lo que van a ser los... y vamos a activar el rigidizador, la chapa, las soldaduras, sí que son esas, y podemos nosotros, a ver, vamos a habilitar los tornillos. Bueno, aquí está. Queremos ver los esfuerzos axiales, ¿no? Si ustedes quieren ver, ahí le dicen. ¿Verdad? Esfuerzo cortante, deformaciones plásticas, sectores donde nuestra conexión ha llegado a esfuerzos de plastificación, han sido prácticamente aquí en el tornillo, igual ya se está desarrollando esfuerzos a nivel de plastificación. Por aquí, por la conexión también en la placa, miren, ahí encontramos esfuerzos a nivel de plastificación. Y bueno, podemos ver ahí también todo lo que son las solicitaciones. Ahí están las solicitaciones a momento, ¿no? En ambas direcciones, el cortante, carga axial, ¿verdad? Ahí están.
Excelente. Así es como muestra los resultados el software, en este caso que es RFM 6. Podemos ver entonces la chapa frontal, el rigidizador, ahí están o sea, el esfuerzo límite, ¿no? Que no se debe de superar, ¿verdad? Y podemos ver, por ejemplo, si nosotros queremos ver la soldadura, ¿verdad? Y queremos ver de la chapa frontal, estamos viendo la unión de acero número uno en el nodo 4, podemos ver el nodo 4 en el nodo 2, cualquiera de los nodos. Las soldaduras se realizan mediante esta ecuación. Esta ecuación pertenece al IC 36016J22, que es la ecuación general para determinar la resistencia o la capacidad de las soldaduras, ¿verdad? 0,60, el FEX, 1 más 0,5, el seno a la 1,5 del ángulo, ¿no? De la garganta en la soldadura, y ahí tenemos lo que es la capacidad de la soldadura. Entonces tenemos para la chapa frontal 1, para la soldadura en la chapa frontal 2, en la chapa frontal 3, ¿no? Tenemos ahí la soldadura en el rigidizador, ¿verdad? Tiene ahí también el medio de fijación que son los tornillos, aquí está la capacidad de tornillo, para la unión 4, para la unión 2, ¿verdad? Ahí está la resistencia a tracción, la resistencia cortante, la resistencia al aplastamiento, resistencia cortante y tracción combinadas, ¿no? Que es la ecuación de la ISC 360 J3B, 33B, ¿verdad? Ahí está, esta es la ecuación para cortante y tracción combinada que también habíamos visto. Perfecto. Entonces ahí tienen para cada uno de los tornillos la revisión completa, ¿no? La revisión completa. Y los tornillos, por supuesto, lo pueden ver ahí, ¿no? Pueden ver sus esfuerzos axiles, ¿verdad? Pueden ver cada una de las solicitaciones. Excelente, excelente. Ahí está, cada uno de los tornillos, ¿no? Perfecto. Entonces ahí está, ¿sí? Aquí incluso pueden habilitar, miren que este es el tornillo más solicitado. Entonces ustedes le dicen, bueno, no quiero ese tornillo, no quiero este tornillo, no quiero este tornillo, no quiero este. Y lo van deshabilitando de tal manera que se quedan con el tornillo más crítico, ¿no? Que sería en este caso estos dos que están aquí, con solicitaciones de, bueno, quizás este más, no, ese no, este que está aquí es el que más está solicitado, con 7,499 toneladas, que vendría siendo el tornillo 1-1. Entonces ustedes dicen, muy bien, ese es el tornillo 1-1. Quiero ver entonces para el tornillo 1-1. Entonces ustedes revisan, ahí está el medio de fijación, ahí están cada uno de de lo que son los tornillos. Tengo el tornillo 1-2, tornillo 2-1, tornillo 1-1. Pues revisen el tornillo 1, se encuentra con un ratio de 0,798 y aquí están todas las ecuaciones que se han empleado para revisar ese tornillo, ¿verdad? Y están a detalle. Lo pueden mandar a imprimir esta memoria de cálculo, lo pueden imprimir, lo pueden exportar a un formato PDF, lo pueden incluir en el informe. Hay varias opciones que te ofrece RFM 6 para trabajar y sacar el cálculo detallado de de la conexión. Perfecto, excelente. Entonces, esos son los resultados que podemos ver en RFM 6. Entonces, tanto las placas, los medios de fijación, que son los tornillos y las soldaduras, están correctas, ¿no? Allí puedes ver placas, tornillos y soldaduras. Estos son los resultados más críticos, o sea, los resultados predominantes, ¿verdad? Y, por ejemplo, en placas, la placa más crítica tiene un ratio de 0,14, o sea que está excelente, no hay problema. El medio de fijación está, digamos, al 0,80, pero a prueba, está bien, está correcto, entonces a prueba el tornillo, es suficiente, ¿no? El tornillo que hemos colocado. Y la soldadura también está correcta, el espesor está correcto, el material está correcto, como lo hemos configurado, está correcto, no hay problema y estamos con 0,65 de ratio. Por lo tanto, estas conexiones que están aquí, que hemos configurado, están correctas.
Muy bien, entonces, bueno, para realizar un comentario final, ¿no? Para realizar el diseño de las uniones en RFM6, han visto que no es complicado, pero ¿de qué va a depender el tiempo de cálculo? ¿De qué va a depender? Miren cuántas combinaciones tengo aquí, ¿no? Para el RFD y estas, ¿no? También que son combinaciones para la situación de proyecto 2, ¿sí? Ahí está. Entonces son un montón de combinaciones que se han creado, ¿no? Alrededor de 242 combinaciones. O sea que son muchas, ¿no? Son muchas las combinaciones. O sea, estamos utilizando en aquí para el diseño todo lo que es el RFD. Y aquí están combinaciones de viento, las combinaciones para diseño. ¿De acuerdo? Esas son todas las combinaciones. Y todas las que son únicamente del RFD son las que estamos utilizando para el diseño. Ustedes ven aquí datos de entrada, ¿sí? Situaciones de proyecto con las que se van a diseñar, van a ser con las combinaciones únicamente por el RFD. ¿Sí? Ahí está. Entonces, si ustedes quieren cambiar, pueden decir, bueno, yo quiero diseñar por ASD o quiero quiero revisar en estado límite de servicio. Bueno, en este caso estamos aplicando el RFD. Entonces, ¿de qué va a depender? Depende de la velocidad del cálculo, depende de la cantidad de combinaciones que tengas acá. En este caso, lo hemos hecho automáticamente por el programa. Y bueno, estas son las combinaciones, no podemos eliminarlas, ¿no? Pero bueno, ¿dónde va la recomendación? La recomendación va que en aquí, en lo que es la configuración de la malla, ¿sí? En lo que es la configuración de la malla, ¿sí? Ustedes van aquí en el nodo, editar nodo, y le dicen aquí en el cálculo, esta malla. Yo para hacer más rápido, ¿sí? ¿Sí? Porque se me estaba demorando, entonces para hacerlo más rápido, para que el proceso sea más rápido, le puse una malla de 50 como mínimo y máximo de 100. Si yo esto lo afino o lo dejo por defecto o le pongo, por ejemplo, 25, 50, bueno, está bien, ¿no? Está bien. Pero cuando ya tenemos muchas combinaciones, lo cual no digo que lo quitemos o no, porque bueno, eso viene de acuerdo a normativa, ¿sí? No debemos quitarlas, sino que el mallado lo podemos agrandar un poco más para que el cálculo sea más rápido. Una vez que el cálculo ya esté realizado, bueno, para el cálculo final ya le dejamos con una malla finita y realizamos todo el proceso. Una vez que ya hayamos dado con la solución definitiva de todas las conexiones. Así que eso es lo que yo les recomiendo, ¿sí? Para que puedan resolver sus estructuras. ¿De acuerdo? Entonces eso es lo que quería indicar. Y con eso pues corremos tranquilamente el modelo y tenemos ya nuestro análisis. Perfecto. Entonces, con esa recomendación y ya con los nodos calculados, estos dos, ¿sí? Con los nodos calculados son estos dos. Entonces, en la siguiente clase vamos a hacer lo que es la conexión esta que está aquí, ¿sí? Vamos también a diseñar. Muy bien, entonces vamos a quedar en este momento con esta clase. Nos estamos viendo. Hasta la próxima.